Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones anteriores hablamos de que cuando una persona realmente va hacia el mundo espiritual, cuando ha entrado en contacto con la experiencia del amor de Dios, siente un gran deseo de compartir este amor con todas las personas y un gran deseo de ayudar a todas las personas del planeta. Y ciertamente, uno comparte la verdad y difunde las herramientas que ayudarían a cada persona como personalidad a superar el demonio que está dentro de cada uno. En este sentido, recibimos una pregunta curiosa con la que me gustaría comenzar nuestra conversación de hoy. Es la siguiente: ¿cómo comunicarse con una persona para llegar a su personalidad? Si en este momento ves que estás hablando con su conciencia, después de todo, si continúas hablando con su conciencia, ya sea primaria o secundaria, te das cuenta de que no te dejan llegar a su personalidad. Entonces, resulta que estás perdiendo tu tiempo y atención. Entonces, ¿vale la pena continuar la conversación? ¿Cómo llegar a través de la impenetrabilidad de la conciencia de otra persona y llegar a su personalidad? Esa es una buena pregunta, que se hace muy a menudo. Su origen viene del deseo de una persona. Yo diría por la magia, Esto es inesperado. por el poder. Pero en la raíz de esta pregunta está la propia necesidad de una persona de manipular a alguien. Aunque la pregunta viene del corazón, como se dice, ¿cómo ayudar mejor a una persona? Sí. Pero el deseo de abrirse paso y transmitirlo directamente a la personalidad, dejando de lado la conciencia, proviene de la conciencia de la persona misma. Sí, porque un demonio es un mediador tan poco fiable para transmitir información. Lo más probable es que transmita información a la personalidad de alguna manera distorsionada y O así. no transmite Y nada uno quiere evitarlo. y se queda en guardia. Sí, exactamente. Por supuesto, directamente a una persona de alma a alma, como se dice, y para que realmente entienda. Pero entonces me surge una pregunta. Esos chicos que empiezan a transmitir información, se esfuerzan, lo desean, y sin embargo no son escuchados. ¿Y qué es lo que quieren? Fuerza. Fuerza para que les escuchen. Al principio, sinceramente para ser escuchados, y luego quieren fuerza para manipular a los demás. Al fin y al cabo, todo está muy, muy cerca. Al principio se hace desde el bien, pero luego para el beneficio propio. Todo es muy sencillo. Así funciona el demonio. Mientras que el demonio está, perdón, en cada uno. De hecho, todos tenemos una herramienta más poderosa. Y la herramienta más poderosa, amigos, es la palabra. A través de la palabra, la información ha llegado a nosotros, y con la palabra debemos transmitirla. Y naturalmente, la transmitimos a través de intermediarios, pero, perdón, transmitimos información a través de nuestro propio intermediario, a través de ese demonio, al mismo demonio en otra persona. Sin embargo, ya hablamos de esto y lo repetiremos. Este demonio no tiene opción, informará de todos modos a la personalidad. Sí, puede que comente inmediatamente. Puede que se indigne y provoque una emoción. Bueno, de nuevo, si el demonio manipula a la personalidad, esta información, por supuesto, no llega a la personalidad. Así que cuando una persona trata de hablar a otra persona sobre aspectos espirituales, sobre el camino espiritual, sobre cómo se puede llegar realmente a Dios por un camino corto, especialmente cuando la persona, la que informa a los demás, empieza a ganar experiencia inicial. Naturalmente esto es interesante. Es interesante transmitirlo porque obtiene una respuesta. Pero cuando se encuentra con una situación en la que no obtiene respuesta, siente que su demonio es más débil que aquel. Por lo tanto, no puede penetrar en esta armadura, por así decirlo. Y naturalmente quiere herramientas más eficaces que la palabra, es decir, la magia. Mira cómo todo se reduce a eso. En cualquier caso, uno debe utilizar una herramienta verbal y no privar a la personalidad de la libertad de Y elección. exclusivamente una herramienta verbal, por supuesto. Si una persona poseyera tal poder que transmitiera información a la gente directamente, acabaría convirtiéndose en un tirano. ¿Por qué? Porque esto es violencia.
mientras que la violencia viene de Satanás. De Dios viene solo el amor, únicamente el amor. Sí, el demonio no percibe este amor, y la conciencia de otras personas, así como la conciencia de los que empezaron el camino espiritual, no es capaz de apreciar este amor. Sin embargo, cuando una persona obtiene la experiencia inicial, ella misma no solo envía amor, sino que empieza a recibirlo. Entonces, esto es incomparable, esto es realmente maravilloso. Pero pasa un día, o 2 días, o 3 días para algunas personas, y la conciencia comienza a suprimir activamente a esta persona. ¿Por qué? Porque le da miedo al demonio. Y ciertamente, cuando la gente transmite el verdadero conocimiento, entonces la personalidad puede responder, si es libre. Pero si en ese momento la persona está ocupada con algo y la conciencia está activa, ¿qué ocurrirá? Activación. Por supuesto, simplemente tendrá lugar un rechazo de esa información sobre el camino espiritual, porque para el demonio es una amenaza. Así que todo es muy simple, amigos. Pero para transmitir esta información sin violencia, es necesario repetirla desde diferentes ángulos y muchas veces. Sí, hay personas a las que hay que decírselo 100 veces, pero puede que a la 101ª vez la persona se despierte realmente como personalidad. Mientras que si no se le da esta información, bueno, de nuevo, la persona no tendrá ni siquiera la comprensión y el conocimiento elemental. Entonces está definitivamente condenada. Ya está bajo el poder de Satanás y además carece de una herramienta de cómo salir de este poder y cómo empezar a vivir. Entonces, no compartir tampoco es una opción. Igor Mikhailovich, hay otro argumento muy común de la conciencia, como daré el conocimiento o compartiré la verdad con una persona, pero no la compartiré con la otra. La conciencia dice, mira, eres un derrochador. Inviertes tu atención en una conversación con una persona, pero ella no es espiritual. Ahora irá a verterlo todo al sistema. Así resulta que tú mismo has gestionado mal esa atención y esa fuerza que tienes dentro. ¿Cómo se puede comentar esto? ¿Es realmente posible sentir si otra persona es espiritual o no? Nos gustaría considerar también esta situación. Bueno, lo diré así, es posible y necesario sentir. Y es un proceso natural, especialmente cuando la gente está en el camino espiritual. E incluso las primeras experiencias de contacto con el mundo espiritual, que dan fuerza adicional, a menudo contribuyen a que el demonio dentro de una persona comience a debilitarse. Entonces, para no perder su poder sobre este individuo como personalidad, empieza a asignarle a uno como personalidad tales habilidades psíquicas, para decirlo delicadamente. Y esta persona comienza a sentir a otras personas. Es un proceso natural, digamos. Es un efecto secundario en el camino espiritual. Y no solo la gente. A menudo ocurre que la gente empieza a prever también. Y hay muchas otras manifestaciones demoníacas, pero esto lo hablamos más tarde o la próxima vez. Ahora la pregunta que nos preocupa es respecto al sentir a otras personas. Eso es normal, es natural. Pero cuando nos centramos precisamente en eso, en lo que sentimos, tenemos que comprender que estos sentimientos no son sinceros ni profundos, y no están al nivel de los sentimientos más profundos. Están cerca de nuestras sensaciones físicas interiores. Es decir, es una herramienta que no nos fue dada por Dios, sino por Satanás. Esto no significa que hemos ganado, que ya nos hemos vuelto tan espiritualmente libres y santos que percibimos todo, sentimos, ya vemos dónde está un demonio, dónde está una persona justa, etc. Daré un ejemplo sencillo. Una persona emprende el camino espiritual, aspira, trabaja seriamente en sí mismo. Pero incluso esa persona 20 o incluso 100 veces al día correrá de un lado a otro, ya sabes, como una liebre por el campo. Primero hacia el camino espiritual y luego, hacia el pozo del demonio. ¿Por qué? Porque... Daré un ejemplo sencillo. Una persona tiene que resolver algo. No importa qué, alguna tarea, algunos asuntos en la familia o en el trabajo, lo que sea. Incluso si está en el camino espiritual y le preocupa cómo penetrar la armadura de la conciencia de otra persona y transmitirle información sobre el camino espiritual a la personalidad, ¿quién se esfuerza?
La conciencia, por supuesto, claro. Por supuesto, es Satanás quien se esfuerza, y una persona pone mucho esfuerzo en él para que la conciencia resuelva su asunto doméstico, un asunto de trabajo, o algo en el camino espiritual. En este momento otra persona lo está juzgando. ¿Qué es lo que ve? La activación de la conciencia, de La hecho, conciencia. por supuesto. Entonces, la persona, ¿qué? La persona ya no está en una onda espiritual, pero ya está, en tal onda. Si hablamos el lenguaje de las vibraciones, como está de moda hoy en día, recuerdas que hablamos de esos momentos vibratorios. Eso ya es otra frecuencia de vibraciones, no la que está en ti en ese momento, ¿no es así? Porque ahora mismo tú estás teniendo unas vibraciones sutiles, mientras que la otra persona está teniendo unas toscas. Entonces está en la onda equivocada. Es curioso, pero es así. Sin embargo, hay una pregunta. Si transmites alguna información a una persona que se relaciona con su desarrollo espiritual o está dirigida a la salvación espiritual de la otra persona, ¿tienes algún derecho a juzgar a quién dar esta información y a quién no? Veámoslo desde otra perspectiva. Citaré una frase recurrente. Se ha repetido muchas veces y por mucha gente. ¿Quién necesita a un médico, el enfermo o el sano? Por supuesto, el enfermo. Sí, por supuesto. Y ahí está la respuesta. Es decir, si una persona está dentro del propio sistema, si está manipulada por Shaitán, entonces él en primer lugar necesita este conocimiento. Sí, mientras el poder de Shaitán sobre un humano como personalidad sea grande, es extremadamente difícil atravesarlo. Lo diré de nuevo. Puedes dar información 100 veces, y 100 veces el diablo la rechazará. Pero por 101ª vez, uno como personalidad puede oírla y percibirla. De esta manera puedes salvar a una persona, amigo mío, mientras que si no le transmites esta información, no la conocerá en absoluto. Lo diré aún más simple. Incluso la información que se transmite literalmente a través de la conciencia a la conciencia permanece en la conciencia. Y en un momento dado, la personalidad de otra persona que tiene esta información en su conciencia, que tú le transmitiste, aunque sea con distorsiones, pero tenías que transmitirla. De todos modos está presente. Y a veces las circunstancias de la vida se alinean de tal manera que precisamente este conocimiento salva a la gente. Pero frecuentemente una persona simplemente no está preparada para percibir tal información. ¿Por qué? Hay demasiados asuntos terrenales. Uno está demasiado ocupado con los asuntos mundanos ordinarios. No se preocupa por el desarrollo espiritual. Lo pospone para más tarde. O el año que viene iré a la iglesia y rezaré. Obtendré el perdón por todo. Tiene tal esperanza. Una persona no entiende que es necesario trabajar todos los días, y mucho más en términos espirituales que en todo lo demás. Y de nuevo, ¿a quién le impide el desarrollo espiritual? Este contacto con el mundo espiritual, realizar otro trabajo, no importa si se trata de trabajo intelectual o físico, realmente no es un obstáculo. Al contrario, se vuelve aún más fácil para una persona cuando ocupa su demonio con algo, mientras que la persona está realmente en contacto con el mundo espiritual. Bueno, entiendo que antes de eso, una persona necesita tener sus golpes, perder ante su propia conciencia más de una vez en la lucha por liberarse de ella. Me refiero a un humano como personalidad, para que después todo esté bien, fácil y realmente maravilloso. En las etapas iniciales esto es duro para cualquier persona, y esto es normal. No hay nada de malo en que una persona vaya 100 veces al día de lo espiritual a lo material, o que se pierda a plena luz del día, o cuando ya piensa que tiene firmemente los 2 pies en el camino espiritual, y luego se cae en el pozo. Esto es normal, es la vida. Es una lucha, mientras que en una lucha no es pecado caerse. El pecado es no levantarse, ¿verdad? Sí, en particular en la Biblia también se dice que el que piensa que está en pie tenga cuidado de no caer, así que es realmente un camino cuando... Y diré, si te has caído, haz todo lo posible por levantarte. Sí. Y esto es normal. Así aprendemos lo que es la conciencia, lo que es el diablo y todas sus trampas. Comprendemos su mezquindad y astucia, y comprendemos que nuestra conciencia no es nuestra, y que ella nos manipula, y no al revés. Mientras que, de hecho, la conciencia fue creada principalmente para servir a un humano como personalidad aquí, en la tridimensionalidad, porque es precisamente la conciencia la que percibe toda la información de este mundo ilusorio.
y crea todas estas imágenes, todos los olores y toda la información auditiva, con el fin de analizarla y transmitirla a la personalidad, sobre lo que está pasando a su alrededor y con él, incluso sobre su salud. Quiero decir, la salud de su cuerpo. Así que, de todos modos, toda esta información se dirige a uno como personalidad, y sin conciencia no puedes ver este mundo ni comunicarte con nadie. Satanás también es necesario, pero también es un guardián, y un guardián muy serio, el que se interpone entre una persona como personalidad y el verdadero hogar de una persona, el mundo espiritual. El lugar al que todos aspiran, subrayo, cada uno como personalidad aspira allí. Sin embargo, muchas variantes, digamos, ramas aparecen precisamente debido al trabajo de la conciencia. Y nuestra conciencia es seducida por algo, o trata de seducirnos como personalidad, por diferentes religiones, confesiones, lugares santos, algunas ocupaciones, cualquier cosa, distrayéndonos con lo que sea, solo para que un ser humano como personalidad no esté orientado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un camino hacia Dios, a través del amor, mientras que todo lo que da Satanás es ritualidad. Es, no sé, algunas prácticas para acumular algunas fuerzas dentro. Sentir a otra persona. O de sentir a otra persona. Sí, salir fuera de la estructura energética. Sí, claro, y aquí otra vez. Siento que esta persona no es espiritual, ¿sí? Ya hemos hablado por qué puede ser no espiritual, pero en realidad es una persona maravillosa, muy espiritual. Solo que en él está activa la conciencia, que ahora está ocupada incluso sirviendo a esa personalidad. Pero será percibido a nivel energético como no espiritual. Esa es una percepción diferente. Y ya hay un juicio, ¿sí? Y una persona ya priva a otra de la información necesaria y esencial. Una persona ya observa a alguien y no a sí misma. Sí, y hay otro punto interesante, que también ocurre a menudo, amigos. Cuando percibimos a otra persona y para nosotros es, ya saben, como una luminaria, diría yo, como una luciérnaga en la oscuridad, como Buda sentado en el loto, en el sentido más literal de la palabra. Es decir, la percibimos como un santo absoluto, tanto resuena con nosotros, mientras que en realidad, el demonio de esa persona simplemente resuena con el tuyo. Todo es muy sencillo. Evaluar a otra persona es posible y necesario para los negocios, para la vida, para muchas otras cosas. Pero en el camino espiritual debes, en primer lugar, ocuparte de tu propio crecimiento espiritual y ayudar a todos. No importa lo que tu shaitán te diga sobre otra persona, si es espiritual o no, o espiritualmente perfecta. Incluso si es espiritualmente perfecta, de todos modos, tu amor y tu ayuda no estarán de sobra para él, así como para cualquier otra persona. Después de todo, vivimos en una sociedad. Por lo tanto, cuando cuidamos unos de otros, entonces, en primer lugar, esto es bueno. Cuando no nos hacemos mal los unos a los otros, hay menos mal en el mundo. Son cosas sencillas. Cuando controlamos nuestro demonio, nos volvemos más bondadosos y mejores. De eso es lo que debemos ocuparnos en primer lugar. ¿No es cierto? En lugar de aspirar a la magia. En cuanto a juzgar qué tan espiritual es alguien, creo que lo hará Dios mismo cuando llegue el momento de esa persona. Y Él juzgará quién va al cielo y quién va al infierno. En cuanto a nosotros, debemos aspirar a que la puerta del cielo se abra ante nosotros durante esta vida. Entonces la vida está garantizada, ¿verdad? Así es. Si entramos en el cielo durante nuestra vida, ni un solo shaitán nos guiará fuera de allí. Porque si una persona se encuentra con el mundo espiritual, es poco probable que quiera servir a shaitán. Este es un proceso natural. Por lo tanto, uno debe esforzarse y evolucionar. En realidad, esta percepción a través de los sentimientos se le da a una persona y es necesaria, en primer lugar, para que la persona misma pueda entender con quién está en este momento, con Dios o con el diablo.
y no para buscar errores en otra persona, evaluar a otra persona, cuán espiritual es o hasta qué punto está poseída por Satanás. Ese es el significado de la percepción a través de los sentimientos, en primer lugar, si se utiliza de manera correcta. Es que una persona no entiende que aquí somos como los guardaagujas. Nuestra tarea es transmitir a los demás lo que recibimos. No nos lo quedamos para nosotros. Es como un tren que está en marcha, y puedes dirigirlo por una vía u otra, es decir, cambiar literalmente las agujas. Si lo mandas a un callejón sin salida, todo carece de sentido. En este caso, como se dice, envías toda esta riqueza, toda esta felicidad humana a ninguna parte, y simplemente alimentas al sistema. Es lo mismo, ya sabes, que si horneas una gran cantidad de buenas empanadas, y no puedes comértelas tú mismo porque hay un montón, así que las pasas y se las das a otras personas. Pero las empanadas se siguen horneando, naturalmente las distribuirás. Tu tarea es dárselas a la gente, mientras la gente decida por sí misma si se come esas empanadas que se hicieron con amor y se les dieron, o da de comer a los cerdos, no importa, o bien se las da a los pájaros. Bueno, parece ser algo noble también, pero tú mismo no las has aprovechado y no se las han comido. Aunque tal vez esas empanadas le hubieran dado a una persona la vida y la salvación. Esa ya es la elección de los que reciben. Mientras que nuestra tarea es dar lo que recibimos, porque no lo tomamos de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos darlo a otros. Pues bien, la conciencia a menudo nos atrapa. En un momento dado, en un pensamiento de que esto es nuestro, de que nosotros hemos formado esto, de que ya somos fuertes y poco a poco, habiendo caído atrapado en este egoísmo, no hay otra manera de llamarlo. Esto es literalmente egoísmo banal, que Satanás despierta en nosotros y empieza a manipularnos. Mira, qué fuerte eres ya, qué espiritual eres. Sí. Qué genial eres, sí. Todo esto se debe a tus esfuerzos. A tus esfuerzos, claro. Y debido a tu sabiduría. Claro, únicamente tuya. Y transmites este gran conocimiento que procede de ti. Y la gente te lo agradece, exactamente a ti. Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo? Si una persona empieza a actuar y pensar de esta manera, significa que ya ha perdido. Significa que está siendo manipulada por Satanás. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa la persona ya deseará poder sobre los demás y comenzará a construirse un templo no hecho con las manos, como se dice. Es decir, una ilusión de poder en este mundo tridimensional, y cada vez se alejará más y más de Dios. Es decir, con cada pensamiento de este tipo, porque el siguiente pensamiento que le llegará, tan pronto como permita un pensamiento de que Él es grande, de que esto le pertenece y viene de Él, surgirá un pensamiento como, ¿para qué realizar prácticas? Y las prácticas se debilitarán. Y entonces, ¿para qué realizarlas? Sí, ya que... Frialdad en las oraciones, sí, como se describió en el pasado. Por supuesto, después de todo, como se describía en el pasado, bueno... Sí, exactamente. Es el mismo camino, el camino del error, el camino que lleva de la cima hacia abajo, no hacia el cielo, sino de vuelta a la tierra, y luego bajo ella. Y todo es culpa de nuestra soberbia y nuestra necedad, es decir, algo que nos da el demonio. ¿Qué es un templo no hecho con las manos? Normalmente esto se dice del crecimiento espiritual de la propia persona, la que, digamos, se desarrolla espiritualmente y crea en su interior un lugar para el Señor Dios. Y esto es correcto, pero dentro de cada uno de nosotros hay un alma, y el alma es parte del mundo espiritual. Este es nuestro verdadero templo, al que debemos rezar, el único lugar con el que podemos entrar en contacto, quiero decir espiritualmente. Es decir, es donde nosotros, enviando amor, podemos recibirlo de vuelta 100 veces más de lo que nosotros mismos hemos dado. De eso se trata. Sin embargo, a menudo creamos para nosotros un templo no hecho con las manos, en este mundo, de un tipo completamente diferente. Este templo es nuestro egoísmo, es nuestra imagen que formamos para venderla con éxito a los demás. Y esa imagen puede parecer bastante espiritual a la gente, o, por el contrario, absolutamente material.
Incluso diría que tan cool en un sentido comercial. Puede ser así, pero de hecho, detrás de eso puede estar precisamente el miedo y todo lo demás. En otras palabras, todas nuestras imágenes que creamos artificialmente son también templos no hechos con las manos, pero no son reales. Existen mientras las alimentemos, como cualquier imagen, como cualquier fantasma. Sin embargo, en cada uno de nosotros existe ese templo que un ser humano no es capaz de crear. Ese templo es lo que llamamos el alma. Es esa puerta por la que realmente podemos entrar en el paraíso, en la vida eterna, si, digamos, Satanás nos lo permite, mientras que Satanás nos lo permitirá solo cuando logremos pasar por encima de él. Porque sin pasar por encima o atravesarlo, no podremos llegar a la puerta del paraíso. Y eso es normal, es justo. Debemos luchar por la vida, pero luchar no unos contra otros, sino luchar, en primer lugar, dentro de nosotros mismos por la libertad de nosotros mismos como personalidades. En primer lugar, de nuestra propia conciencia. Es entonces cuando todo se arregla, pero nos resulta mucho más fácil luchar en el mundo exterior contra cualquiera, contra los demás, por cualquier cosa, bajo el dictado de ese mismo Satanás. Vean qué simple es todo, y evaluar a otras personas, dividirlas en espirituales o no espirituales, en lugar de unir a todos en el amor de Dios. Esto es exactamente lo que debemos hacer, unir a las personas en el amor de Dios. Por lo tanto, uno debe orientarse exclusivamente a su propia percepción espiritual interna del mundo espiritual y desarrollar ese amor interno. Y no importa cuánto te den, debes dárselo a las personas. Entonces tú mismo recibirás más. Mira qué simple es esto. La fórmula es muy simple. También recuerdo las palabras en el Islam, en el Corán, que no te hemos enviado como guardián de ellos. Tu deber es solo transmitir el mensaje. Cierto. Esto es muy importante. Y me parece que esto confirma lo que acaba de decir, que si uno se ha encontrado con la verdad es importante transmitirla y no preocuparse por quién recibirá esas empanadas. Sabes, hay una comprensión sencilla. Si has recibido la verdad y no se la has transmitido a otra persona, la has matado. Ese es el sentido de esta verdad. La verdad está viva mientras se transmite de alma a alma. Entonces se nutre de fuerza, entonces se crea un egregor único, y entonces nuestras oraciones llegan a ser escuchadas. Pero en cuanto nos elevamos por encima de la verdad ya no se nos da. Y sin embargo, hay un montón de ilusiones que nos elevan a los cielos, y ya nos olvidamos incluso de Dios. Así es el mundo. Por eso hay que estar en guardia. Por eso tienes que vigilar de cerca a tu demonio y lo que te dice en tu cabeza. Y no debes ceder a esos pensamientos furtivos provenientes de él, que esta persona es espiritual, mientras que aquella no es espiritual. Si se lo doy, se lo pasará todo a Satanás. Precisamente en este momento, cuando estás pensando de esta manera, amigo mío, tú mismo con tus propias manos estás alimentando a Satanás. Ya sabes, como animales en el zoológico. Con tu propia vida. ¿Vale la pena? Por supuesto que no. Porque todo es una ilusión de la vida, mientras que hay que vivir de verdad. Y la verdadera vida comienza solo con el amor. Así que, amigos, amémonos sincera y verdaderamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.